para ayudarles a los colegas que de alguna manera tienen problemas en ingresar. Bueno, ahora sí. Iniciamos entonces. A pedido de un colega vamos a hacer un pequeño repaso del producto uno que tienen que presentar, ¿sí? A ver, en el curso uno que era métodos para incrementar la velocidad de la lectura, hemos desarrollado todas estas diapositivas, ¿no? Ya no voy a volver a explicar porque ya lo he hecho ya anterior vez, ¿no? Pero lo hemos hecho de esta manera. Miren, hemos visto actividades, estrategias, para que ustedes puedan practicar con sus estudiantes, ¿no? La lectura veloz, les compartí incluso cómo medir la lectura, ¿no? Aprende a leer, cómo pueden ayudar a sus estudiantes a leer de manera más rápida. Les compartí fichas, ¿no? En el grupo de WhatsApp. Hemos practicado este tipo de ejercicios que ayudan a mejorar la visión general de un lector, ¿ya? Y deberían de practicarse con los estudiantes, ¿no? A modo de juego o de diversión, digamos, dónde está la Q, dónde está la A en una figura, etcétera, ¿no? Esto agudiza más la vista, la visión. Por lo tanto, el campo para que nosotros podamos observar es mucho más amplio, ¿no? Y de qué modo nosotros, perdón, podemos observar y ubicar determinados mensajes en esos textos. Entonces, estos pequeños ejercicios les compartí el material, ¿no? Todo esto, ¿no? Y el producto final consistía en aplicar estas fichas, esta o esta, una o dos, suficiente que apliques con los estudiantes, ¿sí? Hacerles llevar una impresión, hacerles trabajar, practicar su lectura, su campo de visión, ¿no es cierto? Y a medida que vayas aplicando esa pequeña actividad, todo esto planificado, ¿no? Esta actividad insertada en una planificación, en un PDC, sacar fotos, ¿no? Tomar fotos, evidencias, ¿ya? También enviar lo que es un informe, ¿no? Hacer un PDC en el que se desarrolla dicha actividad, después una ficha técnica. Esta ficha técnica también les compartí en el grupo de WhatsApp, ¿no? Son datos, es información importante sobre su planificación, sobre qué se llama su estrategia, cuál era el objetivo de la estrategia que están llevando, con qué curso lo han hecho, etcétera, ¿no? Hay datos que aquí que se van llenando. Entonces, esta ficha técnica tenían que hacerlo también y finalmente un informe de aplicación, ¿no? Cómo lo han hecho, qué pasos han seguido, qué etapas han seguido, qué momentos metodológicos y qué estrategias han aplicado, qué material han utilizado. Entonces, todo eso tenían que hacer como producto final, ¿no? Y es lo que tienen que entregar el viernes 8 de diciembre, es decir, un PDC, una ficha técnica y un informe de aplicación. Tres cosas, ¿no? Esto les va a ustedes permitir aprobar el curso sin problema alguno y bueno, pues recibir la certificación. Entonces, esa es la explicación del curso, del producto final del curso uno, ¿no? Para el colega que preguntó. Esto está grabado también en el grupo de WhatsApp, lo subí el enlace para que puedan observar el video, pueden recordar también allá, ¿no? Entonces así. Y como hemos presentado en el curso uno, también en el curso 2 vamos a presentar lo que es el producto final del curso 2, ¿sí? Este es el curso, este es el curso 2, el curso uno, ¿no? Bueno, entonces empezamos con el curso 2. ¿Qué les parece si de una vez entramos en materia? Así aceleramos la situación. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, duda, me interrumpe nomás, no hay ningún problema. Si alguien tiene alguna situación, me escribe al interno también. No me Licenciado, haga. una consulta. Sí, Son tres, son tres trabajos que tenemos que entregar, ¿no es cierto? La planificación, el informe y el formatito que nos ha dado la para ficha colocar. técnica. Sí, Sí, son exacto. tres, ¿no es cierto? Ajá, Ya, está bien, dice, gracias. sí, está bien. Bueno, continuamos con el ciclo que es el que estamos desarrollando, lectura veloz y comprensiva, así se llama el ciclo, ¿ya? Este ciclo está compuesto por un curso uno que acabamos de desarrollar anterior semana. Hoy vamos a llevar el curso 2 hoy y mañana. Y el curso 3 lo vamos a llevar también el día jueves, viernes y sábado. Todo esto
nos va a permitir a nosotros que podamos acceder a una certificación de ciclo, ¿sí? Una certificación de ciclo. Aparte, cada curso también va a tener su propio certificado. O sea, van a tener 3 certificados y aparte un certificado de ciclo. Este certificado de ciclo es el que les permite, es el que está permitido insertar y les acepta en el RDA. Este es el certificado de ciclo, ¿no? Previo trámite a realizarse, hay que presentar una fotocopia y todo lo demás. Les voy a pasar el procedimiento de inserción al RDA, ¿sí? El curso 2, ejercicios para incrementar la comprensión lectora. Seguimos con lectura, ¿no? Este curso viene lo que es de lleno con la actividad lectora. Hemos hecho la anterior vez algunos ejercicios, hoy también vamos a ver otras técnicas, ¿sí? A ver, conocimientos previos sobre el mundo previo, conocimientos sobre el mundo previo. Nosotros cuando desarrollamos nuestra comunicación, cuando hablamos, cuando escribimos, cuando leemos, utilizamos lo que es el signo lingüístico, ¿no? El signo lingüístico es, según Ferdinand de Saussure, se caracteriza por que es una entidad, es decir, tiene 2 caras, ¿no? Una entidad con 2 caras. Pero cuando hablamos de signo lingüístico, vamos a ver más adelante que ustedes manejan, todos manejamos el signo lingüístico. Nuestros estudiantes manejan también el signo lingüístico, ¿no? El signo lingüístico tiene un significante, ahora vamos a ver el concepto, y tiene un significado. ¿Ya? El signo lingüístico, acuérdense. A ver, la palabra, nosotros lo llamamos palabra, término. Rosas, por ejemplo, es un signo lingüístico. La palabra vista es otro signo lingüístico. La palabra oídos es otro signo lingüístico. Lengua es otro signo lingüístico. A ver, esperemos, vamos a dejar ingresar a un colega. Es decir, muchas de las palabras que nosotros utilizamos son signos lingüísticos. Muchas de las palabras. Entonces, ¿qué es el signo lingüístico? Es una palabra, ¿no?, que tiene 2 componentes, ¿no? ¿Cuáles son los componentes? Un significante y un significado. Por ejemplo, a ver, una palabra cualquiera. Casa. Ya, vamos a ver una casa. No soy muy buen dibujante, pero cuando escuchamos la palabra casa, automáticamente, ¿no?, en nuestra cabeza se dibuja, ¿no? Imaginamos una casa. Esta imagen va a variar de acuerdo al contexto en el que nosotros nos hayamos desarrollado o hayamos crecido o hayamos vivido, ¿no? Hayamos vivido. Entonces, miren, esta casita, por ejemplo, es una casita de paja, ¿no? En el altiplano hay muchas de estas casitas, ¿no? Así, tiene su techito, aquí tiene su puerta, generalmente está a este costado, tiene una ventanita, ¿no? Eso es una casa. Para otro, una casa, la imagen mental que tiene será más o menos así, un edificio, ¿no? Aquí tiene su puerta, aquí tiene su ventana, su doble piso, ¿no? Una casa y su ventana, ahí está. Para otros, no sé, pues será de distinta manera, ¿cierto? Pero al final de cuentas, cuando decimos casa, esa palabra, cuando utilizamos este término, estamos evocando lo que es un signo lingüístico, ¿no? Esta palabra que ustedes ven aquí, esta palabra es un signo lingüístico. Tiene 2 componentes. Una, que es el significante, es decir, el sonido que nosotros hacemos cuando pronunciamos casa, casa, ¿no? También pueden ser las grafías que nosotros utilizamos al escribir este término. C-A-S-A. Todo esto es casa, ¿no? Esta es la parte, la cara del significante. Acuérdense, un signo lingüístico tiene 2 partes, 2 caras.
La primera es la escritura, en este caso CASA, es el significante, ¿ya? O también, si es en caso de que no escribamos, el sonido que emitimos, casa, es el significante. Significante, la imagen acústica, las grafías, ¿no? Las letras. Por otro lado, el significado que tenemos es el concepto, la idea que tiene nuestra mente, ¿ya? Nuestra mente de esa palabra. No todas las palabras son signos lingüísticos. No. Vamos, entonces, ¿cuáles son las partes del signo lingüístico? Eh, el significado, como les dije, el significante. El significante es aquello que se percibe por los sentidos, ¿no? Por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo, casa. Con el sentido de la vista vamos a percibir las letras, ¿verdad? Casa. Y con el sentido del oído vamos a escuchar los sonidos que emitimos. Casa, significante. Casa, significante, ¿no? Y esto tiene mucha relación con los fonemas en lo oral, es decir, los sonidos, y las grafías en lo escrito, ¿ya? En caso de que yo diga balón o diga pelota, entonces, si es que lo escribo, ahí está el significante. Pero si solamente lo digo, también es el significante. Ya puede ser oral, ya puede ser escrito. Acuérdense, significante, ¿no? Tiene que tener dos partes. Uno que es la escritura o el sonido y la otra parte que es el significado. Este es el significante y este es el significado. ¿Qué es el significado? Es la idea que tenemos nosotros en nuestra cabeza, ¿no? Es aquello que evoca nuestra mente, ¿sí? Ese es el significado, ¿no? Ya les dije hace rato, un significado puede variar. Para una persona X puede ser de una manera, como les mostré, una casita de pajita. Para la otra persona, para su vecino, puede ser otra casa más cuadrada, digamos, ¿no? Y para otra persona puede ser, digamos, un pawichi, una casa, ¿no? Entonces va a variar el significado, ¿no? Entonces acuérdense, significantes son los fonemas, la escritura y las grafías en el caso de la escritura. Y el significado es la idea que tenemos, la idea o concepto, ¿sí? Como les dije hace rato, no todos los términos son, no todas las palabras que utilizamos son signos lingüísticos. Para que sea signo lingüístico tiene que tener que cumplir con los dos requisitos. Tiene que tener un significado, ¿no? Significado. Y también tiene que tener un significante. ¿Ya? Acuérdense, un significado, significante. Significante, significado. ¿No? A ver, árbol, digamos. En su significante sería árbol. Este es el significante. Y el significado es aquella planta, ¿no? Que nosotros conocemos, ¿no? Que está en nuestras aceras o tenemos en los bosques, ¿no? Un árbol. Miren, ese es el significado. Árbol para una persona puede ser con hojas grandes, ¿no? Árbol para otra persona puede ser más pequeñito, ¿no? Con menos follaje, pero al final sigue siendo significado, ¿sí? Entonces, en nuestro idioma, queridos colegas, utilizamos muchos signos lingüísticos, muchos signos lingüísticos, pero no todas las palabras son signos lingüísticos, ¿ya? Por ejemplo, del, ¿será un signo lingüístico? Del. Para que sea signo lingüístico, acuérdense, tiene que tener las dos partes, ¿no? Un significante y un significado. Del tiene significante, ¿no? Miren, del, ahí está la D, la E, la L, significante. Pero significado, ¿tendrá significado? Del no tiene significado, ¿no? Así concreto, una idea, ¿no? Entonces no se considera signo lingüístico. ¿Por qué? Porque le falta uno de los dos elementos que componen a un signo lingüístico. Nuestros estudiantes tienen que saber, ¿no? Lo que es un signo lingüístico, ¿sí?
Acuérdense, tiene un significante, ¿no? Es lo que se percibe mediante los sentidos, puede ser oral, puede ser escrito, y el significado, aquella idea que tenemos sobre el significante, ¿no? Si decimos automóvil, el significante está allí, A, U, T, O, etcétera. Y el significado para una persona, digamos, puede ser algo grande, para otro algo pequeñito, para otro puede ser verde, para otro usado, ¿no? Pero cada uno tiene su propio significado, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene su propia idea. Entonces, en ese sentido es que los términos que utilizamos nosotros, la mayor cantidad de términos tienen un significado y un significante, y al tener un significado y un significante son signos lingüísticos. Ahora, ¿cuáles son los elementos del signo lingüístico? La inmutabilidad, inmutabilidad, es decir, no se cambia el nombre a una cosa, ¿no? Por ejemplo, inmutabilidad, cuando no se cambia la palabra, ¿no? No se cambia para nada la palabra. Leche, ¿no? Para una persona leche se va a escribir leche, así como se escucha, L-E-C-H-E. Para un niño esto se va a escribir leche de igual manera. Para un anciano también se va a escribir igualito. O sea, el signo lingüístico en este caso no cambia, ¿no? Es inmutable, ¿no? Pero también hay otras palabras que sí cambian, ¿no? Cambian su forma de escritura, cambian su significante, ¿ya? Por ejemplo, estoy trabajando, ¿no? Equivale a estoy laburando. Miren, ha cambiado su significante, pero el significado sigue siendo el mismo, ¿no? Una persona realiza alguna acción, digamos, ¿no? Entonces, primer elemento del signo lingüístico, es inmutable, pero también es mutable, ¿no? Inmutable cuando no cambia el nombre de una cosa. Leche, ¿no? Otros pan, digamos, ¿no es cierto? Y mutable cuando cambia el nombre de ese signo lingüístico porque la sociedad así lo exige. ¿Ya? Ahí están dos ejemplos claros. Inmutabilidad, la palabra o el signo lingüístico leche, y mutabilidad, el signo lingüístico trabajando. ¿Sí? Entonces, continuamos. Otra característica del signo lingüístico, otro elemento del signo lingüístico es la arbitrariedad. Es decir, cada lengua asocia un significado o un significante a un mismo significado. Un significante a un mismo significado. Ya, en este caso lo que va a cambiar es el significante. Perro, ¿no? En castellano. Dog en inglés, ¿no? Cane en italiano. Algo en quechua, ¿no es cierto? Entonces, miren, el signo lingüístico puede cambiar, ¿no? Pero el significado se mantiene, ¿no? Perro, dog, cane, algo es el mismo. Estamos hablando de un animalito, ¿cierto? Una mascota. Entonces, en este caso, el signo lingüístico puede cambiar su significante, pero mantener su significado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, muchos a este alimento lo llaman empanada, otros lo llaman pastel, ¿no? El significante ha cambiado porque otras palabras se han utilizado, otros términos, ¿no? Pero el significado sigue el mismo, ¿no? Un alimento que se frita y que tiene azúcar, que se come, ¿no? Etcétera, sigue el mismo. Entonces, es arbitrario, ¿no? Cada lugar puede designar, digamos, a una palabra con un determinado significante. ¿Sí? Uminta. De igual manera, este alimento en algunos lugares se conoce como uminta y en otros como tamal. El significante ha variado, sí, pero el significado no. No, el significado sigue siendo el mismo. Otra característica del signo lingüístico es su linealidad. Es decir, cuando hablamos nosotros, cada palabra que emitimos, cada término, cada letra, cada grafía,
¿no? Cada fonema se lo pronuncia, se lo escribe, o en este caso se lo pronuncia uno tras otro, ¿no? En el significante. Esa es la característica de la linealidad. Es decir, el significante va pronunciándose de forma lineal. Primero se pronuncia la T, o podemos escribir la T, luego vamos a pronunciar la O, podemos escribir la O, también la R, ¿no? Y la O nuevamente. Siempre de forma lineal. Nunca vamos a poder pronunciar tro, digamos, ¿no? Tro, no, toro. Tiene un orden establecido, ¿no? Entonces, hay un orden que seguir. Entonces, en ese sentido que el significante es lineal, ¿no? El significante, acuérdense, un significante es, o digo, un signo lingüístico es una palabra que tiene dos elementos. Un signo lingüístico. ¿Qué es un signo lingüístico? Es una palabra o término que tiene dos elementos, dos caras. El primero, que es el significante, así vamos a poner, y el siguiente elemento, la siguiente cara es el significado, ¿no? Significado. El significante pueden ser las letras o también los sonidos. Y el significado es la imagen que tenemos, el concepto que tenemos nosotros en nuestra mente. Entonces, cuando trabajamos lectura veloz, es importante que nuestros estudiantes tengan tanto el significado como el significante. Porque si conocemos el significante, o sea, en los textos de nuestros estudiantes están los significantes, las letras, pero no conoce el significado el estudiante, entonces ahí vamos a tener problemas serios de comprensión. Por eso es que no comprenden nuestros estudiantes cuando leen. ¿Por qué? Porque tiene el significante. Está allí el significante, las letras están allí. Pero no hay el significado de esa palabra. No hay aquella imagen mental de esa palabra. Entonces es allí donde se crea un vacío, ¿no? Y se genera una incomprensión, ¿no es cierto? El estudiante no comprende lo que lee. Y al no comprender lo que lee, obviamente no avanza de manera rápida en su lectura. Miren cómo se va concatenando esta situación, ¿no es cierto? Por eso es que es tan importante el signo lingüístico en la enseñanza de nuestros estudiantes. Cuando enseñemos un término, tenemos que enseñar con sus dos elementos, su significante y su significado. Obviamente, no todas las palabras son signos lingüísticos, ¿no? Por ejemplo, el término cada, digamos, ¿no? Cada, a ver esto, ¿tiene significante? Sí tiene significante. ¿Por qué? Porque está la C, la A, la D, la A. Ya. ¿Lo puedo pronunciar? Sí, entonces tiene significante. Significado, es decir, cómo cómo nosotros idealizamos, imaginamos, creamos una imagen mental, digamos, de cada. No se puede, ¿no es cierto? Entonces, este no es un signo lingüístico. Es una palabra sí, pero no necesariamente signo lingüístico. ¿Sí? Entonces, es importante ir recordando lo que implica el signo lingüístico. Miren, cuando hablamos de linealidad, en la palabra mesa, ¿cómo se pronuncia? Primero la E, la M, luego la E, la S, la A. Mesa, ¿no es cierto? Ahí está saliendo la M, me, la E, la S, A, mesa, ¿no? Va uno tras otro, no es que lo pronunciamos todo de golpe, mesa, mesa, no existe eso, ¿no es cierto? Mesa, tienes mesa. Entonces, el signo lingüístico es lineal. ¿Por qué? Porque se presenta uno tras otro, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿cómo incide entonces? Les había dicho ya, ¿por qué estamos estudiando signo lingüístico en lectura veloz? No tendría nada que ver. No, tiene mucho que ver el signo lingüístico. Hace rato ya les adelanté, hace unos minutos, ¿no? El signo lingüístico tiene mucha incidencia en la comprensión y retención, ¿no? Como les decía, el no conocer el concepto
¿no? Imagen o significado de un término X, entonces va a generar que el mensaje se distorsione, no pueda ser entendido. No, ustedes nos preguntaban, ¿por qué no lee mi estudiante? Ya lee, pero no comprende. Entonces, ¿qué está pasando? Conoce el significante, sí, pero el significado no lo conoce. Entonces, allí hay un problema, hay un vacío que nosotros como maestros desde pequeños debemos trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? Tenemos que asegurarnos que los términos o signos lingüísticos estén con sus dos elementos, ¿no? En el conocimiento de nuestros niños, de nuestras niñas. Tanto el significante, y repito, y voy a hacer hincapié nuevamente porque esa es la única manera, ¿no?, en la que se nos va a quedar, el significante es lo escrito, las letras, las grafías, y o puede ser la pronunciación, el sonido, ese es el significante. Y el significado es la idea que tenemos sobre ese término. Entonces, ¿hay incidencia del signo lingüístico en la comprensión y retención? Por supuesto que hay, ¿no? Por supuesto que hay. ¿Por qué? Aquí está la clave. No conocemos el concepto, solamente sabemos o conocemos el significante, entonces lo más probable es que no comprendamos el texto. Así de simple, ¿sí? A ver, ¿cómo nosotros trabajamos o abordamos un texto? ¿Cómo deberíamos de abordar un texto? Dos pasos nos sugiere, dos pasos, para ver si tenemos toda la gama, digamos, de significados en nuestra memoria. Primer paso, cuando tú te enfrentas a un texto, a un cuentito, a una novela, a un poema, a un artículo periodístico, a una noticia, no sé, pues, cuando te encuentras con eso, o cuando nuestros estudiantes se encuentren con un textito que tú has fotocopiado de su cartilla, están trabajando con eso, entonces, primer paso. Espérenme un ratito. Primer paso para enfrentarse a un texto. Realizar un barrido visual al texto que leerá buscando significantes, es decir, significantes desconocidos, ¿no? Que les sean difíciles para asociar para luego buscar el concepto. Entonces, seguramente van a haber palabras que estén escritas, pero no conocemos su significado. Entonces, primero buscamos eso, ¿no? Después, conocidos los significados, es decir, averiguado el significado de ese término desconocido, ¿no? Conocidos los significados de todos los significantes presentes en el texto, procedemos recién a leer el texto. Esta sería la manera más práctica o ideal de que podamos abordar un texto con nuestros estudiantes. Estamos hablando de textos pequeñitos, cortitos, una plana, dos planas, ¿no? Porque imagínense hacer un barrido de un texto de 500 páginas, no se puede, ¿no? Pero como nosotros somos maestros y trabajamos con primaria, entonces a ellos tampoco les exigimos leer, digamos, cuento, novelas, no 100, 200 páginas. No, les damos textos cortos pero significativos, ¿verdad? Entonces, cuando nuestros estudiantes se enfrentan a un texto, lo primero que hacer, un barrido, ¿no? Buscar palabras, buscar significantes desconocidos. ¿Y cómo lo solucionamos? ¿Cómo llevamos? Una gran ayuda para eso, no es la única, pero es la gran ayuda, es el vocabulario o el diccionario. Entonces buscamos los significados y una vez ya teniendo significantes y significados juntos, entonces estos elementos, vamos a proceder a hacer una lectura completa del texto. Y vamos a ver y vamos a caer en cuenta de que la comprensión lectora de nuestros estudiantes es mucho más completa o mucho mejor que cuando nos enfrentamos a un texto de manera directa para ir leyéndolo, ¿no? Entonces a veces es moroso, sí, buscar, digamos, las palabras desconocidas, pero tiene sus frutos, por supuesto que sí tiene sus frutos, ¿no? Mayor nivel de comprensión lectora con los estudiantes. Practiquemos, a ver.
La afasia. Voy a leer yo el texto o voy a pedir a alguien que me lo lea. A ver, vamos a ver. ¿Quién quisiera participar en este texto? ¿Quién nos quiere leer? Por favor. A ver, vamos a pedir a la profesora Alcira Burgoa. ¿Está, profe? Alcira Burgoa. Sí, licenciado. Muy bien. Si nos hiciera el favor, hacemos una primera barrida, ¿ya? Y luego vamos a determinar más o menos así, a ojo de buen cubero, de manera oral, qué términos son los desconocidos, tenemos sus significantes desconocidos. Y si nos da el tiempito, podemos buscar los términos o los significados y luego se puede dar una segunda barrida, una lectura. A ver, adelante, profe. Una vez que ya tenga los significantes desconocidos, me avisa para ir marcando. Sí, ya está. A ver. Está bien, licenciado. Síndrome. Ya. Afasia, ¿conoce el significado de afasia? Afasia también, sí. Ya, voy a cambiar de color mi lápiz para que... Ya, síndrome, muy bien. ¿Qué más? Absceso. ¿Dónde está? ¿Absceso? Sí. Está en la cuarta fila. Ya. Y de aquí hacia adelante no hay más nada, ¿no? Todo se entiende entonces. Sí. Luego subcortical. Ya, subcortical. Circunvolución. Circunvolución, ya. Disociación, digamos. Sí, sí, está bien. Ya. Hasta ahí. Hasta ahí, licenciado. Ya. Entonces, miren, aquí nuestra colega nos ha hecho marcar afasia 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos que si bien está el significante, o sea, está la escritura, pero no tenemos el significado, ¿no?, en nuestro conocimiento, ¿cierto? Entonces, imagínense, si nosotros nos ponemos a leer este pequeño texto así de entrada, la afasia cruzada, estudio clínico con comprobación anatómica de un caso, hasta ahí, por ejemplo, ya me digo, ¿qué es la afasia, cierto? Pero eso hacen nuestros estudiantes, ¿no? En secundaria, ¿verdad? Incluso en universidad. Ellos se enfrentan al texto y empiezan la lectura así de lleno, ¿no? Cuando terminan la lectura, están en la última parte, cuando están aquí, recién, a ver, ¿qué? Y no han entendido, no entendieron. ¿Por qué? Porque hay términos, hay signos lingüísticos que no tienen, no están completos. O sea, está el significante, pero no está el significado. Entonces, por eso es que no ha entendido en sí el texto, ¿no? Y dice, ¿por qué no puedo entender? Fácil, porque hay palabras que, si bien está el significante, no está el significado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? La literatura nos recomienda que demos una primera pasada, un barrido, como hizo la profesora. Luego identificamos aquellos significantes que no conocemos y buscamos el significado. ¿Dónde? En el diccionario puede ser, ¿verdad? Una vez que ya tenemos el significando y el significante y el significado, podemos leer y van a ver que la lectura es mucho mejor, mucho más profunda. Entonces, en primaria enseñemos a nuestros pequeñitos a que ellos hagan una barrida, ¿no?, previa, ya, a que busquen palabras que no conozcan, ¿no? Luego busquen su significado y recién hagan una leída profunda. Para la siguiente lectura, esos términos que ya trabajó, esos términos desconocidos que ya averiguó el significado, entonces también se van a incluir en su vocabulario, ¿no? En un cúmulo de palabras que todos tenemos, ya va a estar. Entonces, menos eso,
vamos a buscar la siguiente lectura. Y así vamos a ir ampliando el vocabulario. Entonces nuestros pequeñines pueden ir ampliando vocabulario de esa manera, ¿no? Entonces miren, esa es una manera de cómo podemos abordar una lectura, tomando en cuenta el signo lingüístico. Acuérdense, es muy importante el signo lingüístico. Si no sabemos las dos caras o los dos elementos, vamos a estar perdidos. No todas las palabras son signos lingüísticos. ¿Por qué? Porque muchas de ellas no cumplen con el requisito primordial, tener los dos elementos, ¿no? Los dos elementos, un significante y un significado. Muchos tienen solo uno. Por ejemplo, con, esto no es signo lingüístico. Con, ya tenemos, pero el significante, y el significado no hay, ¿cierto? Entonces de esa manera se puede el significante incide, ¿no? Incide en el signo lingüístico incide en la comprensión lectora. ¿Está bien? Continuamos. Las ideas claves. A ver, cuando nosotros buscamos o abordamos, nos enfrentamos a un texto, tenemos que tener cuál es el propósito de nuestra lectura. ¿Para qué vamos a leer? ¿No? Si vamos a enfrentarnos a un texto de recetas, nuestro objetivo es aprender o realizar, ¿no?, una buena preparación, digamos, ¿no?, gracias a las recetas, ¿no? Si voy a enfrentarme a un libro de medicina, entonces mi objetivo es recabar, ¿no?, y acumular la mayor cantidad de palabras relacionadas con medicina, ¿cierto? Entonces, cuando nos enfrentamos a un texto, cuando nuestros pequeñitos tomen un texto, tienen que saber por qué lo van a hacer, por qué van a leer, para qué quieren buscar al leer ese pequeño texto. ¿Y quién va a orientar entonces en esa lectura? La maestra, el maestro, ¿no? No simplemente es decir, vamos a leer y empezamos a leer, ¿no? ¿Por qué vamos a leer? ¿Qué vamos a sacar de esto? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a conseguir? ¿No? Preguntarles a los chiquitos, a los jóvenes, ¿no? A ver, vamos a leer este texto, hagamos una barrida, y hacen la barrida y demás, ¿no? Y ahora, ¿por qué vamos a leer? ¿No? Entonces buscan su propósito, ¿sí? El propósito de un lector es tan importante como el volante a un camión y el timón a un barco, ¿no? Miren, aquí incluso se está trabajando analogías. Entonces, el propósito es muy importante. ¿Por qué voy a leer? ¿Para qué? Si el lector comienza un texto, una lectura sin claridad de propósitos, ¿no?, esa lectura va a ser menor, ¿no? La velocidad va a ser menor. El lector debe saber qué es lo que quiere, qué persigue, qué pretende, ¿no? Ya les decía, si vamos a leer una receta, yo quiero aprender a cocinar adecuadamente, ¿no?, con todos los ingredientes. Entonces ahí está mi propósito, ¿cierto? Cuando nosotros identificamos, ¿no?, el propósito, tenemos que identificar, capturar cada idea central, ¿no? El saber nuestro propósito nos va a ayudar a capturar las ideas centrales, ¿no? Y obviamente, cuando sabemos identificar una idea central, entonces las otras son de relleno y por lo tanto nuestra velocidad lectora va a ser mucho mayor. Entonces hay que trabajar con los pequeñitos, ¿no? ¿Por qué vamos a leer? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver los métodos de estudio para comprender lo leído. ¿Cómo nosotros qué métodos podemos utilizar para que con nuestros estudiantes, para que ellos puedan comprender, puedan retener lo que han leído, ¿no? Y no simplemente lean para el examen y a los 2 días ya no saben nada de lo que ha dado el examen. Eso ocurre generalmente, ¿verdad? Entonces, uno de los mayores problemas que se tiene en el estudio es pues el olvido, ¿no? El olvido es uno de los mayores problemas que tenemos que combatir y que nuestros estudiantes tienen en sus estudios. Pero ¿cómo combatimos el olvido? ¿Cómo lo hacemos? A ver, un día sin leer equivale a un 50% de pérdida de información. 2 días al 70% y una semana al 97%. Imagínense, nosotros leemos o no leemos, ¿no? ¿Cuánto de información retendremos y cuánto estamos perdiendo? ¿Cuánto estamos olvidando? ¿Verdad? Imagínense nuestros pequeñitos, nuestros estudiantes.
Entonces, veamos algunos métodos que nos van a ayudar a que nuestros estudiantes comprendan lo que han leído, ¿sí? Comprendan, es decir, se apropien de ese conocimiento. La primera actividad que tenemos son las asociaciones claves, ¿no? Cuando nosotros aprendemos o cuando tratamos de retener información, la mejor manera de aprender y retener es hacer asociaciones, ¿sí? Asociar con algo el aprendizaje. Ya, memorizar, digamos, no es de ninguna manera algo malo, ¿no? Nos ayuda bastante, pero se nos olvida. Entonces, primera actividad para combatir el olvido, asociar, ¿no? Palabras, asociar la información. Ya resulta, dice, más sencillo retener información si no se acumula demasiado. Por lo tanto, es conveniente recordar que algún tema relacionado con el contexto o repasar lo que vio en la clase anterior para comprender. Por eso es importante hacer ¿no? una retroalimentación. Sí, en la clase anterior hemos visto esto, hemos visto aquello, hemos visto esto, tal cual, ¿cierto? Entonces, eso va a permitir que nuestros estudiantes asocien sus nuevos conocimientos con los que ya adquiridos, entonces van a comprender mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo que aprender algo, entonces asocio lo que tengo que aprender con palabras, ¿no? Si es un concepto largo, entonces voy, digamos, aquí a P, ¿no? A, N, digamos. Si es un concepto largo que tengo que aprender, entonces me organizo y hago esta estrategia, ¿no? Asocio con palabras, ¿no? APAN, entonces A para esto, P, aquí desarrollo la idea, A, continúo desarrollando, N, continúo, ¿no? Entonces es una actividad, una estrategia muy útil, ¿no? Para que nosotros podamos retener lo que estamos estudiando. Otra estrategia para combatir el olvido con nuestros estudiantes es empujar la memoria. Es decir, antes de leer el libro en sí, vemos los índices, ¿no? Vemos el índice que tiene el pequeño libro, el libro grande, etcétera, ¿no? El cuentito, la obra. Vemos el índice y nos informamos de aquello que va a tratar este texto, ¿no? Capítulo 1, por ejemplo, aquí en este ejemplo tenemos un índice. Entonces, antes de leer, ¿qué puedo hacer como estudiantes? Antes de leer un textito, vamos a ver los índices, ¿ya? Obviamente, son varias estrategias que estamos llevando, que voy a explicarles. No todas tienen que ser aplicadas, digamos, ¿no? Una puedes trabajar con tus estudiantes, una o dos, ¿no? Vas a ver que su retención de información es mucho mejor, ¿sí? ¿A qué se refiere esta estrategia de empujar la memoria? Tomar el libro y analizar un momento lo que es el índice. Este índice nos va a dar muchas pistas bien valiosas sobre aquello de lo que va a hablar todo el texto del libro, ¿sí? Nosotros se nos va a abrir, ¿no? En nuestra mente una especie de camino, una senda, que ya con conocimientos previos, ¿no? Porque ya hemos visto el índice, entonces nuestro entendimiento va a ser mucho mejor. Entonces, acuérdense, asociación es clave, asociar lo aprendido con palabras, con imágenes, ¿no? Empujar la memoria. Antes de abordar un libro, veamos el índice. ¿Para qué? Para ir viendo qué cosas va a tener alguna idea extra. La memoria visual, no. Cuando nosotros queremos que nuestros estudiantes comprendan mucho mejor, entonces utilizamos la memoria visual. Es decir, videos, documentales, infografías, fotografías, mapas, gráficos, etcétera, ¿no? Que pueden ayudar y son herramientas, materiales de gran importancia para que nuestros estudiantes comprendan. Aquí ustedes pueden observar
¿no? En el ejemplo, 2 o 3 infografías, ¿no? ¿Qué es una infografía? Es lanzar ideas cortas apoyadas por alguna imagen, ¿no? Resumir un tema mediante infografías es muy buena opción. ¿Dónde podemos hacer esto? Fácilmente nosotros hacemos esto en un programa. A ver. Para ingresar a infografías, nosotros podemos echar mano de la internet, ¿no? Y hay una página que estoy seguro que muchos o ya la mayoría la conoce, que es Canva, ¿cierto? Esta página Canva es muy interesante, es muy bueno, les puede servir para muchas cosas, queridos maestros. Ya en este caso nos va a servir para hacer una infografía, ¿no? El enlace de la página les estoy dejando, siempre les dejo el material aquí, ¿sí? Aquí está el enlace, ustedes pueden, cuando lo descarguen las diapositivas, con su ratoncito hacen clic y les va a llevar a esta página. Canva es una página en la que nosotros podemos diseñar tarjetas, infografías, carteles, documentos, presentaciones de PowerPoint, pizarras, documentos en línea. Es decir, miren, Canva nos permite hacer historietas, videos, certificados. Tienes tu estudiante y quieres diseñarles un certificado por ser bueno, entonces entras a Canva con tu correo Gmail y tienes material, ¿no? Invitaciones, tienes alguna actividad que tienes que hacer con tu curso, pero no sabes diseñar una invitación, a Canva, ¿no? En Canva puedes diseñar una invitación, tampoco es muy difícil manejar, digamos, Canva, ¿no? Y aquellos que no lo han hecho, anímense, arruinando se aprende, ¿cierto? Miren, incluso hay aquí, esta parte a la izquierda hay modelos de invitaciones, ¿no? Tienes un estudiante, quieres hacer una promito, digamos, de kinder, inicial, unas invitaciones, entonces aquí tenemos plantillas, ¿no? Miren, aquí se puede cambiar, ¿no? Invitación, ahí miren, podemos cambiar, este dibujito no me gusta, lo llevo más aquí, esto otrito, ¿no? Aquí el nombre le pongo estudiante tanto o curso tantos, miren, y todos estos modelos tenemos de invitaciones, ¿no? Tenemos modelos, les decía, también tenemos infografías, certificados, tarjetas, currículums, es una infinidad de cosas. Aquí tenemos infografías, ¿no? Una infografía ayuda a comprender mucho mejor que simplemente leer puro texto, ¿no? Miren, buscan aquí en la parte izquierda, aquí estoy. En la parte izquierda buscan un modelo, un diseño que les guste y ya está su infografía, ¿no? Miren aquí. Clases de artes en el mundo. Digamos que yo he hecho leer un cuento, un libro de cuentos a mis estudiantes. Quiero que me lo presenten, que me lo hagan. Entonces, una de las maneras de evaluar la lectura puede ser mediante la presentación de una infografía, ¿no? Por ejemplo, esta infografía puede permitir al estudiante dividir, ¿no?, su infografía en capítulos. Capítulo 1, digamos, su imagen, su resumen. Capítulo 2, su imagen, su resumen, y así, ¿no? Entonces, miren, infografías, ¿no? Son muy buenas. La memoria visual, hay que trabajar bastante con la memoria visual para que haya lectura comprensiva. No es lo mismo explicar con la voz nada más que mostrarles un video, una imagen. Acuérdense, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, esta es otra manera de combatir el olvido, ¿no?, mejorar la comprensión lectora. Otra es la escritura a mano. Hoy en día, hoy por hoy, ya especialmente nosotros los mayores, ya no escribimos a mano, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la costumbre, digamos. Al menos, por ejemplo, yo me doy cuenta que muy poco escribo a mano, ¿no? Siempre lo prefiero hacer en computadora porque es más rápido, etcétera, etcétera. Pros y contras, siempre hay, ¿no? Entonces,
Si queremos que nuestros estudiantes retengan algo que están leyendo, que están estudiando, entonces escritura a mano, ¿no? Escribir las ideas en un papel requiere un mayor esfuerzo, ¿no?, que hacerlo en una computadora. Por lo tanto, nuestro cerebro está trabajando, ¿no? Bien, entonces miren, otra estrategia para combatir el olvido, aparte de la memoria visual, empujar la memoria, asociaciones claves, es la escritura a mano. Escribir, a ustedes les ha debido pasar, profes, ¿no? Antes, cuando éramos jóvenes, digamos, nosotros escribíamos el tema y a veces cuando escribíamos, al momento de dar examen no sabíamos de dónde, pero nos surgían las ideas, ¿no? Es que cuando estamos escribiendo, nuestro cerebro está grabando información. Entonces, a los pequeñitos, ayudarles, ¿no? Que para que puedan retener alguna información, que puedan escribir a mano, ¿no? Hacer un pequeño resumen, una copia, etcétera. Les va a servir. Otra herramienta necesaria para combatir el olvido, las discusiones grupales, hacer debates en los que, digamos, hemos hablado sobre una obra literaria, entonces sus personajes, cuáles son, quiénes son, por qué actúan así, uno va a creer que es de tal manera, el otro tal cual, así, ¿no? Entonces miren, las discusiones grupales son muy importantes para lograr que nuestros estudiantes retengan lo que es la información, comprendan con mucha más facilidad. Otra actividad que ustedes pueden hacer con sus estudiantes para luchar contra el olvido, ¿no?, y comprender mejor, es la lectura en voz alta. Un estudiante pasa frente, lee, o desde su asiento también, o sentado, no hay problema, ¿no? Pero tiene que leer en voz alta, porque esto implica que la vista, los oídos están participando, ¿no?, del proceso. El que está leyendo en voz alta tiene que leer bien, tiene que decodificar las letras, ver, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando lee, escucha, emite sonidos y los escucha, por lo tanto, también se queda información en el cerebro. Entonces, la lectura en voz alta es otra estrategia. Miren, profes, cuántas estrategias para combatir el olvido y fortalecer lo que es la lectura comprensiva. La lectura en voz alta, las demostraciones también, ¿no? Uno lo hace mejor o aprende mucho mejor cuando demuestra, especialmente cuando hay actividades prácticas, ¿no? Física, química, laboratorio, digamos. Entonces, si han estudiado un experimento, no lo van a aprender al 100% solamente con la teoría. También tiene que estar la práctica. Entonces, demostrando, ¿no?, experimentos, digamos, va a aprender mucho mejor ese contenido. El lenguaje, digamos, ¿no? El estudiante puede asimilar mucho mejor en la práctica de teatro, ¿no? Si van a hacer una obra de teatro, entonces la práctica, van a ver que va a salir mucho mejor, ¿no? Entonces, otro elemento, otra estrategia de cómo combatir el olvido. Y a través de las explicaciones también, ¿no? Cuando un estudiante ha leído y explica lo que ha leído hacia los demás, entonces, o enseña lo que ha leído, entonces su conocimiento se va a consolidar mucho mejor, ¿no? Ya sabemos, la mejor forma de aprender, a ver, espérenme un ratito, la mejor forma de aprender es enseñar. Estudiante que vaya aprendiendo o vaya enseñando va a aprender mucho mejor, ¿no? Eso pasa a veces cuando salen de las normales, digamos, ¿no?, de los institutos, de las universidades. ¿Cuándo aprendemos mejor? Cuando ponemos en práctica aquella teoría. Y mucho más si es que vamos enseñando, ¿no?, a otras personas. ¿Aprendemos de los errores? Sí, el error es la mejor forma de aprender. Es la manera más efectiva. Un error es la mejor forma de aprender. No significa que te equivoques o buscar que nuestros estudiantes se equivoquen digamos, a propósito, no. Pero si se han equivocado en alguna actividad, hay que ver el lado positivo de esa situación.
seguramente cuando se equivoca, entonces va a entender cuál es el error, por qué se ha equivocado, qué ha ocurrido, ¿no? Y obviamente al hacer todo ese proceso, nuestro estudiante pues va a generar más, ¿no?, conocimiento en su interior y lo puede utilizar en un futuro nuevo, ¿cierto? Entonces, aunque no lo creamos, equivocarnos ayuda a incorporar un nuevo conocimiento, ¿no?, y a utilizarlo en el futuro. Entonces es importante el error, sí, es uno de los mejores maestros que podamos tener, ¿no? Y también, obviamente, nuestros niños, si se equivocan, no ridiculizarlos, no hacerles quedar mal, sino a ver esa manera, ese error, para generar un momento de aprendizaje, ¿no? Analizar nuestro error. ¿Por qué nos hemos equivocado? A ver qué ha pasado, qué hemos hecho mal. Hemos hecho esto, luego esto, luego esto. Entonces aquí está la falla, ¿cierto? Entonces seguramente la siguiente oportunidad que haga o desarrolle algún conocimiento, entonces ya no lo va a volver a repetir, ¿no? Aprender de los errores. Entonces miren, queridos profesores, hemos visto hasta este momento lo que es el signo lingüístico, cómo el signo lingüístico influye, ¿no?, en la lectura comprensiva. Hemos visto también cómo podemos abordar un texto corto de la manera correcta a través de un barrido, identificación de significantes desconocidos, búsqueda de los significados y posteriormente lectura ya más profunda, ¿no? Entonces, todo esto podemos practicar con nuestros estudiantes, sí, podemos hacerlo, ¿no? Ahora, en el tema 2 hemos visto las ideas claves, ¿no? ¿Por qué nosotros leemos? ¿Qué queremos buscar? ¿Qué queremos conseguir con nuestra lectura, ¿no? Y hemos visto también métodos de estudio para comprender lo leído. Estamos haciendo una pequeña retrospectiva para consolidar nuestros aprendizajes, ¿sí? Volvemos, ¿no? Para combatir al olvido podemos utilizar asociaciones claves, es decir, lo que leamos lo podemos asociar con animales, con imágenes, con palabras, con letras, etc. Es mucho más fácil. Empujamos la memoria, es decir, le damos una pequeña ayudita. Si vamos a enfrentarnos a un pequeño libro, un gran libro, entonces veamos los elementos que nos ayudan, ¿no?, a recabar información extra, ¿no? Uno de estos elementos importantes son los títulos, subtítulos, ¿no?, índice. En caso de que tu texto no tenga índice, entonces puedes leer los títulos, los subtítulos. Siempre te van a brindar información. Entonces a nuestros estudiantes hay que enseñarles a que antes de abordar la lectura en sí, podamos nosotros ver la información previa, ¿sí? Entonces también tenemos aquí la memoria visual. Dijimos que los materiales educativos, cuando trabajamos con ellos, mucho mejor son aplicados si es que se utilizan infografías, fotos, mapas, gráficos. Es decir, la memoria visual es muy importante. ¿Está bien? Y también les di una página que es Canva para que puedan generar infografías, ¿no?, tarjetas, etcétera, etcétera. Hemos visto. Otra manera de combatir el olvido y lograr que nuestros estudiantes consoliden sus conocimientos es que pedirles que escriban a mano, ¿no? Aquellas ideas que tenemos que son importantes, que lo hagan a mano. Van a ver que el aprendizaje es mucho mejor. Las discusiones grupales, siempre es bueno organizar un grupo de 2, 3, de 4, de 5 personas y darles un tema a discutir. Ellos van a dar sus opiniones, ¿no?, y mientras el maestro va rotando de un grupo a otro, digamos, ¿no?, y van consolidando sus esquemas mentales. La lectura en voz alta es otra estrategia que ayuda a nuestros estudiantes, a nuestros pequeñitos, en retener lo leído. También a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, por ejemplo, no saben leer. Hoy en día muchos de ellos tienen dificultades. Obviamente hay jóvenes bien preparados, pero una gran parte de los jóvenes, en secundaria especialmente, tienen una falencia increíble en la lectura. Primero, no están silabeando los términos, las palabras, ¿no? Segundo, no identifican bien, no pronuncian bien.
y por lo tanto les faltan muchos significados a sus significantes, ¿no es cierto? Y por lo tanto no comprenden, pues, ¿no? Por eso es importante para consolidar una de las herramientas es la lectura en voz alta. Si el estudiante va a leer en voz alta, automáticamente va a ingresar el sonido, las grafías, los grafemas, ¿no? Los morfemas, etcétera, los fonemas, todo eso por el oído y por la vista. Entonces, mayor posibilidad de que nuestros pequeños, nuestros jóvenes puedan aprender mucho más. Las demostraciones, ya les dije, ¿no? También es otra forma de combatir el olvido. Las explicaciones, cuando pedimos a un estudiante que funja, digamos, nos explique un tema, ¿no? Obviamente no vamos a esperar que lo haga una maravilla, pero por lo menos se dé el trabajo de explicar un pequeño tema, entonces eso va a quedar mucho mejor grabado en la mente de los estudiantes. Y cuando trabajamos aprendemos de los errores, ¿sí? Entonces el error es el maestro, también uno de los maestros del aprendizaje. Hasta ahí sería el tema 1 y sería el tema 2. Ahora nos tocaría el tema 3, cómo retener, ¿no? Aquí en este tema vamos a ver qué es retener, qué etapas de la memoria, cómo practicar la retención, consejos para memorizar rápido, ¿no? Y algunas estrategias también para memorizar, para aprender algún contenido. Les doy también material, ¿sí? Y ahora les consulto, queridos colegas, y les doy la palabra. Desarrollamos de una vez el tema 3 y o mañana lo hacemos de manera normal. ¿Qué opinan ustedes, profes? Porque ya son las 8:30. Buenas noches. Mañana nomás sería licenciado, no hoy. Ya, está bien. Entonces, el día de mañana vamos a desarrollar este contenido, ¿sí? Tema 3, cómo retener la información en nuestra memoria. Bien, entonces, hoy hemos desarrollado un contenido bien importante, ¿no? Trabajar con la memoria. ¿Qué tiene que ver con la lectura veloz? Muchísimo, ¿no? Si queremos que nuestros estudiantes lean velozmente, ¿no? Pero no simplemente decodificando, sino entendiendo, tenemos que saber cómo actúa el signo lingüístico, qué parte tiene, porque así vamos a entender cómo podemos darle solución, ¿no? Cuando falta el significado significante. También hoy hemos visto cuál es la incidencia del signo lingüístico en la comprensión y retención, y hemos trabajado, hemos abordado algunos métodos de estudio para comprender lo leído, ¿cierto? Todo este material les voy a compartir en diapositivas el día de mañana todavía, ¿ya? ¿Para qué? Para que pueda compartirles todo el material completo. Sí, mañana vamos a ver cosas muy interesantes y vamos a practicar como en la anterior clase, ¿no? Un rompecabezas, actividades de retención, etc. Y para todo esto tengo material preparado para compartirles el día de mañana. Acuérdense, mañana a las 7 de la noche, mañana miércoles, jueves, ¿no? Nos encontramos ya. Bueno, entonces, por favor, voy a detener la grabación y voy a llamar lista, ¿sí?